Bueno, buenas noches, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Esta noche, y a pedido de algunos alumnos, me han solicitado que repasemos, si queremos, porque algo hemos visto, sobre las sociedades de la sección cuarta, también llamadas simple sociedad o sociedades residuales. Esta sociedad de la sección cuarta, también me gusta llamarla sociedad de sección cuarta, es una sociedad con personería jurídica, es decir, que se distingue perfectamente de la persona jurídica, la persona visible que integran o persona humana que integra la sociedad. Tiene todas las características de los tipos societarios regulares, como vamos a ver, y va a ser un tipo más dentro de las sociedades. En realidad, esta sociedad vino a suplantar lo que antes se encontraban dentro de las sociedades de hecho y sociedades irregulares. Tengo que hablarles un poquito sobre las sociedades de hecho y irregulares para que ustedes vean la diferencia, que enseguida lo vamos a ver, y vamos a recordar el cuadro que hicimos oportunamente. ¿Qué era una sociedad de hecho? Una sociedad de hecho era una sociedad, como su nombre lo indica, que existía porque existía, es decir, de hecho. Si yo con alguno de ustedes ponía un capital para poner un kiosco, ¿no es cierto? Ya existía una sociedad de hecho, aunque no hubiera instrumento firmado, aunque también les digo que yo he visto varias sociedades de hecho, contratos que decían constituimos la sociedad de hecho tal, y que tenía las características que enseguida les digo, porque la otra parte que comprendía las sociedades irregulares y de hecho eran las sociedades irregulares. ¿Y qué era una sociedad irregular? Era una sociedad que había nacido con vocación de ser regular. Es decir, por ejemplo, una SRL. Usted sabe que la SRL es una sociedad regular, pero es una sociedad regular en la medida en que termina el íter societario. Es decir, en la medida que termina el camino, ¿no es cierto?, para llegar a su inscripción. La sociedad va a ser regular recién cuando se inscriba, no cuando vaya en el tránsito de ella, que eso es el íter, es el tránsito entre la formación de la sociedad y la inscripción registral. Entonces, estas sociedades que no llegaban a terminar su camino se convertían en sociedades irregulares. ¿Cuándo? Cuando habían hecho abandono definitivo de su íter constitutivo. Es decir, cuando dije, bueno, esta sociedad no la vamos a terminar, se convertía en sociedad irregular. Y tanto las sociedades irregulares como las sociedades de hecho, con instrumento o sin instrumento, tenían la característica de ser mal miradas por el Estado. Mal mirada por el Estado seguramente por cuestiones de carácter impositivo, aunque eso después se solucionó porque no importaba si era sociedad de hecho irregular, como le quieran llamar, o las anómalas que también supieron estar en un tiempo. Lo importante es que te encripte y que tribute, y que el Estado la pueda controlar. Pero también había aspectos relacionados con los terceros. ¿Y cuál era el castigo o cuál era el tratamiento duro, un tratamiento poco favorecida que le daba a la sociedad irregular y a la sociedad de hecho el Estado? El primero, que el contrato que hayan firmado era inaplicable entre las partes. Yo no podía decirle a mi socio, oye, yo tengo esto, nosotros somos socios. No, era como si no existiese. Y recién, cuando queríamos disolver la sociedad, ahí sí valía a los efectos de la disolución e inscripción en la sociedad. Mientras tanto, la sociedad había existido toda su vida, desde su nacimiento, funcionamiento, hasta que llega la disolución y la inscripción, ahí recién toma el Estado, ¿no es cierto?, que se le reconozca las cláusulas contractuales. Antes no, antes no. La responsabilidad de estas sociedades de hecho irregulares era sociedad
Era una responsabilidad directa, solidaria e ilimitada. No tenía ni beneficio de, de división ni beneficio de exclusión, conforme ya lo vimos nosotros en el cuadro que hicimos con relación a la sociedad de la sección cuarta. El mundo cambió y también cambiaron estos conceptos, y entonces el Estado pensó que había que terminar con muchas formalidades. Por ejemplo, el requisito de la formalidad de que sea publicada e inscripta. La publicidad, como ustedes saben, tiene un efecto de que hace conocida a todas las personas. Es decir, ya no es después de publicada una sociedad e inscripta, ¿no es cierto? Nadie puede decir que desconocía la existencia de la misma y sus cláusulas. Entonces vino la ley y bajo los pilares fundamentales de las leyes regulares y las equiparó a esta otra. Porque los pilares fundamentales eran, primero y principal, ¿no es cierto?, la formalidad. Tenían las leyes, las sociedades, todas las sociedades típicas que les llamábamos nosotros, tenían la característica de que tenían que ser de determinada manera. Así la sociedad colectiva, la sociedad de capital e industria, la sociedad de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas, todas tenían una formalidad que cumplir. Eran formales, eran además típicas porque tenían un tipo societario, eran además regulares porque estaban inscriptas. Entonces, todos estos pilares en que se mantenía la sociedad han venido a dejarlo sin efecto la reforma, la ley que reforma el Código Civil de vigencia desde el 1 de agosto del 2015. Y dicho, señores, se acabó lo de sociedad de hecho, se acabó lo de sociedad regular, se acabó lo de sociedad anómala, que era otra sociedad con características más o menos similares, nada más que la existencia de dos socios, es decir, un socio que ponía la cara, ¿no es cierto?, y otro socio que no aparecía, pero el que respondía ante todo era este último. Pero me interesa sobre todo centrarnos en las sociedades anónimas y las regulares, porque fíjense que las sociedades irregulares van a desaparecer. Ya no existen en la 19.550 sociedades irregulares. Y esta sociedad de la sección cuarta va a pasar a ser una sociedad típica. Es decir, va a ser una sociedad igual que cualquiera de las otras. Por eso nosotros, cuando hablamos de responsabilidad, hicimos el cuadro de responsabilidad, hicimos el cuadro sobre los órganos societarios, la pusimos en primer lugar. ¿Pero por qué en primer lugar? Porque sería la más simple de las sociedades, más simple que la colectiva. Antes la sociedad más simple, típica, era la sociedad colectiva. Y de ahí vamos subiendo hasta llegar a la sociedad anónima, que era la más compleja. Y aquí la poníamos, y ustedes recordarán que nosotros hablábamos de los cuatro órganos que tenía la sociedad, ¿no es cierto?, que era el órgano de administración, el órgano de representación, el órgano de gobierno y el órgano de fiscalización. Pues esta sociedad va a tener los mismos órganos. Y vamos a ver cuáles son, porque de ahí vamos a ir desgranando la tipificación de esta sociedad. Por eso no le podemos llamar sociedad atípica, sino no típica. Es decir, las otras son sociedades típicas y esta es no típica, pero no atípica porque tiene su propio tipo, caracterizado por lo que vamos a ver. ¿Cuáles son los dos grandes pensamientos, ¿no es cierto?, que cambian, o principios que cambian acá? Lo primero y principal es la informalidad. Ya lo hemos dicho, ¿no es cierto?, es totalmente informal, no necesita publicación, no necesita inscripción, no necesita nada. Y segundo, la libertad que le da, ¿no es cierto?, a la autonomía de la voluntad. Van a ser los socios los que van a disponer cómo quieren que sea, que se llame, cómo quieren que administre, cómo se llame en la sociedad, y le va a poner llamar de una manera, sin que, por supuesto, llegue a confundirse con las otras, porque van a tener que poner sociedad en la sección cuarta. No se va a poder confundir con una sociedad anónima o con una sociedad de responsabilidad limitada, etc. ¿Por qué? Por garantías de tercero y por un principio de transparencia.
Yo no puedo aparecer que soy una sociedad anónima cuando soy una sociedad de la sección cuarta. Pero recordemos nuestro cuadro. Entonces nuestro cuadro era, teníamos órgano de administración, órgano de representación, órgano de gobierno y órgano de fiscalización. Nos preguntamos cuál es el órgano de administración en esta sociedad que está regulada de los artículos 21 al 26 de la ley 19550, justamente el lugar que ocupaban antes las sociedades las sociedades de hecho y irregulares. En esos artículos está condensado el concepto total de esta sociedad, como lo vamos a ver. Lo primero que tendríamos que decir es que nos encontramos en que la administración, como hemos dicho que prima el principio de la autonomía de la voluntad, es decir, lo que los socios queramos hacer, los socios vamos a poder decir cómo queremos la administración. Vamos a poder decir que sea un señor que se va a llamar director, podemos decir que el señor que se va a llamar director gerente, podemos decir que se va a llamar, ¿no es cierto?, un presidente director, es decir, cualquier nombre, porque tenemos la libertad de poner cualquier decisión mientras sea aprobada, ¿no es cierto?, por los socios e introducida dentro del contrato. Pero lo más importante va a ser, ¿no es cierto?, de que la responsabilidad de los socios, que va a estar de acuerdo a lo que establece la ley, más el principio de autonomía de la voluntad. Entonces, volvamos a la responsabilidad. La responsabilidad es el primer cuadro aquel que hicimos. La responsabilidad va a tener dos caminos. Vamos a tener un primer camino que va a ser qué pasa entre los socios. La responsabilidad entre los socios, ¿no es cierto?, va a ser de acuerdo a lo que dice el contrato. Lo que dice el contrato, esa es la responsabilidad que vamos a tener los socios. ¿Por qué? Porque la ley establece, ¿no es cierto?, que entre los socios el contrato es plenamente válido. ¿Se acuerdan cuando hablábamos recién de las sociedades de hecho irregulares? Decíamos que no podía ser oponible entre las partes, sino al momento de la liquidación. Aquí no, al momento de la constitución, lo que nosotros hemos firmado, ¿no es cierto?, es perfectamente válido entre nosotros. Y está bien que sea así, por un principio de buena fe. Si yo digo, ¿no es cierto?, que vamos a hacer de esta manera y todo lo demás. Y la responsabilidad. ¿Cómo va a ser la responsabilidad? ¿Se acuerdan, por ejemplo, en la sociedad colectiva teníamos que la sociedad respondía en forma solidaria, ilimitada y subsidiariamente? Es decir, tenía el beneficio de exclusión. Aquí la ley va a decir, no señor, aquí solidaridad en principio no hay. En principio no hay. Aquí va a estar que las sociedades van a responder simplemente mancomunadas. Eso quiere decir que van a responder directamente por la parte que se hayan comprometido, que en este caso la ley la va a considerar igualitaria. Si somos 4 vamos a responder un 25% cada uno, salvo pacto en contraria, pero simplemente mancomunada. Es decir, que va a haber beneficio de división. Mañana la sociedad debe un dinero, viene a cobrarme a mí, debemos 1.000.000 de pesos, yo pago mis 250.000 y quedo liberado totalmente de las obligaciones de la sociedad. Totalmente. ¿Me explico? Es decir, que responde en forma simplemente mancomunada. Con relación a los terceros, ya vamos a volver cómo es la cuestión, el contrato únicamente va a ser opuesto cuando se pueda demostrar que conocían el contrato antes de la celebración del negocio jurídico que se trate. Es decir, si yo le fui y le mostré un contrato, y este es el contrato nuestro de sociedad, fírmeme la copia, póngame la fecha, y después hacemos una operación, el contrato ese va a ser plenamente válido. Plenamente válido, ¿por qué? Porque ya tenía el conocimiento de la otra parte. Si el otro tiene el conocimiento de la existencia de la sociedad, pero no le han mostrado las cláusulas, no tiene las cláusulas, la sociedad va a responder, como estoy diciendo, salvo que expresamente se haya establecido
la solidaridad. Son tres ejemplos que da la ley con relación, ¿no es cierto?, a la responsabilidad, ¿no? Este es el artículo 24. Dice, los socios responden frente a los terceros como obligados simplemente mancomunados, como hemos dicho, y por partes iguales. Por eso le ponía el ejemplo de 4, vamos a responder el 25% cada uno. Salvo que la solidaridad, principio, ¿no es cierto?, de autonomía de la voluntad, salvo que en forma expresa entre ellos hayan pactado una distinta. Por ejemplo, en el contrato podemos plantear que yo voy a responder el 40% y ustedes van a seguir respondiendo, ¿no es cierto?, por el resto, ¿no es cierto?, dividido el 25% o en lo que corresponda. Pero va a ser plenamente válido porque en el contrato está establecido y el tercero contratante conocía con anterioridad al contrato a celebrarse el hecho de que la responsabilidad era de esta manera. Y también podría ser que yo voy a responder solidariamente con la sociedad, porque así lo disponemos. Es nuestra voluntad, nuestra autonomía de la voluntad, nuestro principio de libertad contractual, que dicen que, bueno, ERS, que soy yo, voy a responder solidariamente, mientras ustedes van a seguir respondiendo, ¿no es cierto?, en forma simplemente mancomunada. Pero para eso el tercero tiene que conocer la existencia del contrato antes de la celebración del contrato y poderlo demostrar. Pero también el contrato, la ley dice que, el artículo 24, que se puede establecer una solidaridad. Fíjense en que dice, ¿no es cierto?, responderán en partos iguales, salvo que la solidaridad con la sociedad o entre ellos, o una distinta proporción, que es lo que yo acabo de hacer, resulten de una cláusula expresa en el contrato. Si está una cláusula expresa en el contrato, ¿no es cierto?, con relación a una o muchas relaciones, porque yo puedo decir, yo voy a responder en forma solidaria, yo solo, los demás van a responder en forma simplemente mancomunada, con relación a las compras de maquinaria que vamos a efectuar con la firma tal. Entonces yo ahí quedo enganchado con la solidaridad. O con un conjunto, voy a responder sobre toda la cantidad de granos que nos vendan, ya que están de moda el asunto de los granos, que nos venda la empresa durante los primeros 5 ejercicios. Y entonces voy a responder yo en forma solidaria con mis bienes personales porque está pactado en el contrato. Y él, la contraparte, así lo conoce. El segundo es una institución del contrato social en los términos del artículo 22. El artículo 22 es que yo puedo directamente, ¿no es cierto?, expresar, ¿no es cierto?, entre los socios cómo es la relación. Es decir, yo puedo poner, como les decía hace un rato, directamente así. Es decir, en el artículo 24, el primer inciso que decíamos es una relación parcial. En cambio, en el 22 es que en el contrato va a resultar que yo, ERS, en todos los casos de las obligaciones societarias, responderé en forma solidaria con mi patrimonio, sin que esto afecte la responsabilidad mancomunada del resto de los socios de la sociedad. Y la tercera es de las reglas comunes del tipo que manifestaron adoptar respecto del cual se dejaron de cumplir requisitos sustanciales o formales. ¿Por qué le llamamos también residual a esta sociedad? Porque esta sociedad va a ser como un embudo, donde van a venir a caer todas las sociedades que tengan vicios de nulidad, ¿no es cierto?, que se rompa la pluralidad. Ustedes recordarán que en las sociedades regulares plurales, es decir, salvo la SAU, Sociedad Anónima Unipersonal, van a ver ustedes, ¿no es cierto?, que cuando un socio, quedaba un solo socio, ¿no es cierto?, esa sociedad tenía 3 meses para recomponer la pluralidad de accionistas. ¿Qué quería recomponer? Traer uno. Che, vení, entra a la sociedad, poné, hacete socio, ¿no es cierto?, y entonces ya vuelvo a tener 2 y no hay problema. Pero durante 3 meses, si yo no hacía eso, la sociedad entraba en disolución y se liquidaba. Ahora no. Ahora, si pasan 3 meses y yo continúo siendo una SRL de un solo socio, en vez de liquidarse, va a ir directamente a convertirse en una sociedad de la sección cuarta. Pero su responsabilidad sobre las obligaciones cumplidas
va a seguir siendo de acuerdo a la tipología adoptada por la sociedad que ha dejado de ser para convertirse en sección cuarta. No sé si me explico. Es una cuestión de mantener los principios y no quitarle derecho a los terceros. Por ejemplo, una sociedad colectiva. Si una sociedad colectiva tenía responsabilidad subsidiaria, en la sociedad de la sección cuarta no la tengo. Entonces, me queda un solo socio, voy a ir a convertirme en una sociedad de la sección cuarta y voy a bajar mi responsabilidad, por lo menos no puedo hacer con relación a los demás. Es decir, que si yo caigo en esa situación, voy a seguir manteniendo la responsabilidad de las sociedades anteriores. Eso es lo que quiere decir el artículo 24, sección tercera. Entonces, tenemos claro la cuestión de la responsabilidad. La responsabilidad es simplemente mancomunada, se responde directamente con los bienes, es decir, hasta ese 25%, es decir, que no hay beneficio de fusión, y ilimitada hasta el monto de la deuda. Lo que no hay que confundir, una cosa es la solidaridad y otra cosa es la mancomunación. Y la mancomunación lo que permite es dividir las deudas, pero el tipo de responsabilidad es que va a ser directa contra todos mis bienes hasta agotar el pasivo, y va a ser contra todos mis bienes, pero por el 25% que yo debo. ¿Tá? No es que me limita, no es una sociedad de responsabilidad limitada. Es una sociedad que otorga el derecho de división en las deudas. Deben 10 millones de dólares, yo tengo que pagar 2.500.000, con todo mi patrimonio. Si alcanza, y si no alcanza, quedará sin pagarse. Y cada uno de los socios que hemos hecho en el primer ejemplo, de 4 socios, tendrá exactamente, ¿no es cierto?, la misma responsabilidad. Es decir que, si ustedes me preguntan ya como conclusión del tema de responsabilidad, ¿cuál es la responsabilidad? Es una responsabilidad simplemente mancomunada, directa, porque no necesitan ejecutar a nadie, no hay beneficio de ejecución, no necesitan demostrar que han agotado los bienes contra la sociedad, y tenemos el hecho, ¿no es cierto?, de que va a ser ilimitada hasta donde alcance el dinero para pagar, ¿no es cierto?, lo que la sociedad debe, dividida en esa responsabilidad. Ya sabemos, la solidaridad es extensiva por los 3 casos que dijimos, es decir, que yo haya planteado que uno de los socios va a ser solidario, yo con la sociedad, y los demás siguen siendo mancomunados, o cuando tomo un grupo de empresa o una operación, también yo me hago responsable como cualquier cosa. También en una SRL yo puedo poner que es de responsabilidad limitada. Cuando firmo un contrato con otra sociedad, yo puedo poner que asumo la responsabilidad solidaria por el pago de esta deuda, por principio, ¿no es cierto?, la autonomía y la voluntad. Así que en ese aspecto, ¿no es cierto?, no hay otra cuestión que veamos. Fíjense, antes de volver a la administración y los demás cuadros que ya hemos visto, ¿no es cierto?, con relación a esta sociedad. La sociedad dice que ¿quiénes están incluidos en el artículo 21? La sociedad que no se constituya con sujeción a los tipos del capítulo 2. Capítulo 2 son las sociedades regulares que requieren inscripción, publicación e inscripción. Que omita requisitos esenciales o que incumpla con las formaciones exigidas por esta ley, se rige por lo dispuesto por esta sección. Se recuerda que en la ley no acostumbra a dar definiciones de la sociedad, sino que da las características tipificantes. Las características tipificantes, por ejemplo, está cuando dice el régimen aplicable. El contrato puede ser invocado entre los socios, ya sabemos, es oponible a terceros solo si se prueba lo ha conocido efectivamente al tiempo de la contratación o del nacimiento de la relación obligatoria, y también puede ser invocado por los terceros contra la sociedad, los socios y todos los administradores. Es decir que, para obligar a los otros, yo tengo que haberlo hecho conocer el contrato antes de que se realice la obligación. Yo creo que en esto poníamos de ejemplo la venta ahora que me acuerdo, la venta de un automotor.
le vendo un automotor, la sociedad le vende un automotor y yo figuro como socio administrador. Así me he puesto socio administrador porque han querido, porque les vuelvo a decir que tienen libertad de llamarme gerente, director, presidente, presidente, director, como me quieran llamar. Pero me han llamado de esa manera, ¿no es cierto? Entonces yo voy y le vendo el auto a uno de ustedes y le hago firmar que conocen el contrato, etcétera, etcétera. Y en el contrato, en la parte de administración, dice que yo voy a tener todas las facultades, yo ERS, voy a tener todas las facultades para hacer, ¿no es cierto?, deshacer, comprar, vender, esto, lo otro. Pero cláusula siguiente dice que el único que va a poder comprar es José García, cobrar es José García. Entonces resulta que le vendimos el auto me viene y me paga a mí. Yo no estoy facultado para cobrar, porque en el contrato han hecho una distinción propia de esta sociedad. En las otras sociedades no se puede, desde luego, hacer una cuestión como esta, o por lo menos así tan ostensiblemente, y decir, señores, acá hay este administrador que gobierna toda la sociedad, menos que administra toda la sociedad, menos la cuestión pago que la va a administrar José García. Entonces me han pagado a mí, conociendo el contrato, han pagado mal. Han pagado mal, y que paga mal paga dos veces. ¿Por qué? Porque ahí especialmente le decía que tenía que recibir el dinero José García. Y ustedes me han pagado a mí, que soy ERS, es cierto que soy el administrador general, esto, lo otro, pero la sociedad dice así. La sociedad dice así, entonces han pagado mal, porque estaban en conocimiento de que era José García a quien tenía las únicas facultades de percibir. Lo mismo ocurre con la administración. Pueden darme la administración a mí, a José García, ¿no es cierto?, las facultades de cobrar, y que la representación de la sociedad la tengan dos otros socios, perdón, ¿no? Dos otros socios, la pueden directamente dar por la libertad de formalidades y la libertad de designar sus propios órganos conforme ellos lo crean más beneficiosos para la sociedad que conforman, ¿no? Es una sociedad rara, sin duda es una sociedad rara, pero es así. Cuando vamos entonces al órgano de representación, ya sabemos, en las órganos de representación, cuando no hay un órgano diferenciado, directamente lo es el administrador. En este caso, ellos ponen un órgano diferenciado, que le van a llamar, ¿no es cierto?, órgano de representación, o le van a hacer representación societaria, o le van a poner el nombre que quieran, es decir, representante es fulano de tal. ¿Tá? Y va a poder ser plural, va a poder ser unipersonal, va a poder ser, ¿no es cierto?, en forma conjunta, en forma indistinta, conceptos que ustedes ya conocen perfectamente, y que me recuerdo que también les hice pasar por escrito, subir sí, la clase esa la hice por escrito, y le subí con los ejemplos y todo lo demás. Pero hay dos cosas que no les hablé en esa cuestión, que la vamos a ver ahora. Le pusimos guioncito, y no es guioncito. Ahora sí las digo. Bien. Fíjense en que el artículo 23 dice: las cláusulas relativas a la representación, la administración y las demás que dispongan sobre la organización y gobierno de la sociedad puede ser invocada entre los socios. ¿Eso por qué? Porque ya hemos dicho, es una cuestión de buena fe. Nosotros cuatro hemos firmado un contrato, ninguno de los cuatro podíamos decir que no conocíamos lo que estábamos firmando. Entonces ese principio de buena fe es que es oponible en todas las partes. Y después dice: en relación de terceros, cualquiera de los socios representa a la sociedad exhibiendo el contrato. Pero las disposiciones del contrato social le pueden ser opuestas si se prueba que los terceros la conocían efectivamente al tiempo del nacimiento de la relación jurídica. El ejemplo que les di hace un rato de la venta del auto, que me firmaron el contrato y lo recibo en este acto al momento de la compra o antes de la compra, recibo en este acto, ¿no es cierto?, copia del contrato social, del nombre que queremos ponerlo, nada más que le tenemos que poner de la sección cuarta. Puede ser nombre de fantasía, como ponerle el yunque que siempre usamos, o ponerle el nombre de uno o alguno de los integrantes de la sociedad, sin que ellos represente, como en los casos de la sociedad colectiva,
que sean socios solidarios. Porque acá la solidaridad está perfectamente establecida, ya lo volvemos a decir, que es simplemente mancomunada. Es la única sociedad que en todo el espectro de las sociedades de la 19550 que tiene esta característica de achicar la responsabilidad de los socios, ¿no es cierto?, hasta su parte viril, es decir, hasta la parte que él ha tomado. Y si no se considera que es del 25%. Si nada, decimos contratamos una sociedad de 1 millón de pesos y bueno, somos 4, 250.000 pesos cada uno, es, ¿no es cierto?, la cuestión. Bien, vamos a el tema del órgano de gobierno. El órgano de gobierno son socios. Pueden establecer la forma en que lo van a hacer. Pueden tomar, por ejemplo, las cláusulas especiales de la SRL y hacer que pueda ser por consulta simultánea. ¿Se acuerdan que si el estatuto no, si el contrato social no establece un sistema, dice el señor, va a poder usar cualquiera de estos dos sistemas en forma subsidiaria? Una, la consulta simultánea. Yo les mando una carta de documento a ustedes, ¿no es cierto?, diciéndoles que propongo abrir una sucursal en Tucumán y que se destine para ello 100.000 pesos. Ustedes tienen 10 días para contestarlo. Esto tendría que estar en el contrato, ¿no?, de la sociedad sección cuarta. Entonces yo les mando la carta y ustedes tienen la obligación de responder por sí o por no, y si no responden es que no, ¿no? Entonces después se toma y se ve si se han logrado las mayorías, y si se ha logrado la mayoría, entonces se pondrá la sucursal en Tucumán y se dispondrán los 100.000 pesos para a esos efectos. Es decir que el órgano de gobierno que tiene que existir porque son órganos necesarios de una sociedad. No puede ser que se deje librado todo a que un socio haga lo que tenga ganas, sería una cláusula leonina del artículo 13. Tampoco se puede librar, ¿no es cierto?, a que se realice formas que no estén garantizadas la participación de todos por los principios generales de las sociedades que integra esta ley. Porque como les digo, esto es una sociedad típica dentro de la ley. Es una sociedad, es un tipo de sociedad. Ustedes van al artículo primero a decir los siguientes tipos considerados en la sociedad. Y entre ellos está la sociedad de la sección cuarta. Entonces, vamos a tener, ¿no es cierto?, esa característica y esa funcionalidad. Pero también podría el órgano de gobierno funcionar como asamblea, sistema que tienen las sociedades anónimas, ¿no?, y que no pueden cambiar. La sociedad anónima tiene que funcionar por asamblea ordinaria, extraordinaria, según en cada de los casos. Ni con la SRL que dice, señor, usted haga el sistema que quiera, pero si no, tiene este sistema, pero dándole participación a todos los socios para que puedan estipular, ¿no es cierto?, sus decisiones que hacen al gobierno societario. En cuanto a la fiscalización, yo también entiendo de que tiene una fiscalización y que si no la establecen, porque podrían designar un síndico sin ningún problema, el que puede lo más puede lo menos, podría tomar directamente, ¿no es cierto?, y decir, bueno, vamos a tener una sindicatura, vamos a tener una sindicatura colegiada si quieren perder más plata, como si fuera del 299, es decir, de 3 síndicos como mínimo, ¿no es cierto? Podrían poner cualquier tipo. Pero si no ponen ninguno, aun si no la mencionan, en mi opinión, los socios, todos los socios tienen derecho de fiscalización de la sociedad como similar a las sociedades colectivas y con las amplitudes del artículo 55 de la Ley de Sociedades. Me baso en que todo aquel que hace un aporte societario tiene derecho a que le rindan cuenta qué se hace con su dinero y a saber cuál es la situación de la sociedad. En consecuencia también tiene, ¿no es cierto?, una fiscalización que en este caso va a estar dada por lo que el contrato exprese y que va a ser perfectamente válido entre nosotros 4 porque el principio de buena fe dice que nosotros lo hemos firmado y estamos de acuerdo con haber puesto un síndico o con haber puesto, ¿no es cierto?, 2 síndicos o con haber dispuesto que todos los años se haga una inspección general por parte, ¿no es cierto?, de una sindicatura o que se haga directamente, ¿no es cierto?, una auditoría contable para ver realmente el manejo de la empresa, ¿no es cierto?, y poder tener una situación clara
de la situación de la empresa. Creo que dentro de esto también va la obligación de tirar balances. La obligación de tirar balances no está, porque es una sociedad que, como les digo, el principio de autonomía y la voluntad, pues si no vamos a hacer balances, si no vamos a rendir cuentas personalmente a cada uno de los socios cuando lo pidan, porque el balance es la rendición de cuentas dentro de las sociedades, ¿no? Pero lo que sí van a tener que hacer sí o sí es las presentaciones en la AFIP, porque la AFIP les va a exigir, no le importa cómo se llame. Usted, no importa cómo se llame, tráigame los papeles, tráigame todo lo demás, pero a mí yo le doy un número, usted tiene un quit y usted tiene que responder y tiene que presentarme las declaraciones juradas, ¿no es cierto?, anuales, como lo presentan todas las sociedades y como lo presentan también aquellos que son alcanzados por el impuesto a las ganancias, las personas visibles que son humanas, las personas humanas que son alcanzadas, ¿no es cierto?, por los impuestos a las ganancias o por los impuestos a los bienes personales. Así que para ellos no es problema porque, como digo, van a tener que presentar ese tipo de declaraciones. Es decir que lo que rompe el esquema es el hecho, ¿no es cierto?, de que no necesita inscripción. Como no necesita inscripción, para que sea válido contra los terceros, ¿qué se necesita? Que el tercero que contrata con la sociedad tenga pleno conocimiento de la existencia de la sociedad y de su contrato, no de la existencia solamente. Yo puedo saber que hay una sociedad que se llama el Juncker, la sección cuarta, y no tener el contrato. Entonces no sé con esa libertad cómo es la responsabilidad y nada lo demás. Entonces, pero si yo he tenido conocimiento, ya yo estoy sujeto a las cláusulas de ese contrato que ya me han exhibido, que ya me han entregado una copia y que además he firmado que la he recibido para que me puedan oponer las cláusulas. El ejemplo de la compra del auto me parece que es clara. En la compra del auto, quien me compra el auto yo lo puedo vender, tengo facultad y todo porque me han nombrado gerente administrador general, lo que quieran ponerme, ¿no? Pero más abajo dice que tendré todas las facultades, menos la de percibir deudas de la sociedad o de percibir, ¿no es cierto?, cualquier suma de dinero, en valores, en lo que fuere, fulano de tal. No las tengo yo, las tiene fulano de tal. Y eso es oponible perfectamente, ¿no es cierto?, por, como hemos visto, la libertad de las formas y las libertades de la formación de los órganos de gobierno, ¿no? De administración, perdón, de la sociedad. Otra de las características que tenía las sociedades de hecho y irregulares es que al no tener persona jurídica no eran una persona diferenciada de los socios, conformaban una masa. Entonces no podían directamente tener bienes registrables a su nombre. En cambio aquí la ley del sí, señor, puede tener bienes registrables. La sociedad tiene perfectamente facultades para tener bienes registrables, tendrán que llevarle al escribano copia del contrato, tendrán que hacer declaraciones seguramente de que no se ha incorporado ningún socio ni se ha retirado, que las porciones que tenemos son de acuerdo a la ley, o que si se han variado con este otro instrumento que estoy acompañando. Cuestión de que el escribano tenga claro, ¿no es cierto?, qué propiedad están comprando, y para tener que hacer constar el escribano la participación de cada uno de nosotros. Si no hemos hecho ningún cambio y hemos entrado de acuerdo a la ley, hemos puesto el $1.000.000 y hemos puesto los 250.000 pesos cada uno, aparecerá a nombre de la sociedad, el yunque, sociedad de la sección cuarta, ¿no es cierto?, y va a tener la característica que la sociedad se va a inscribir de esa manera, pero con la participación de cada una, pero va a ser la titular la sociedad. Y ahí también va a estar cómo se administra, cómo se gobierna, ¿no es cierto?, y qué va a ser necesaria al momento de venderla, quién va a tener las facultades. Normalmente, ¿no es cierto?, las facultades las tiene el órgano de administración, a veces con necesidad, algunas veces que se venden inmuebles y es conveniente hacerlo,
se pide la ratificación del órgano de gobierno, de la operación de venta que se va a hacer. Y bueno, acá también va a vender, a comprar, el comprador no le va a importar, el comprador dice, señor, a mí me dan la plata, pónganla a nombre de quien ustedes quieran y listo, ¿no? Pero cuando la vayan a vender, sí va a ser importante, ¿no es cierto?, quiénes eran los socios, la participación que tenían y todo lo demás, para ver que si la van a vender, estén de acuerdo al contrato social, ¿no es cierto?, las diversas participaciones, la decisión de la venta, el precio, etcétera, etcétera. Así que fíjense en que este es un gran avance, porque antes, ¿cómo se hacía una sociedad de hecho? Yo mantuve una sociedad de hecho con ustedes tres, con los tres que he elegido de socios. ¿Y qué pasaba? Que no podía ir a nombre de ninguno. No podía ir a nombre de la sociedad, perdón, la sociedad de hecho. Tenía que ir a nombre de algunos de nosotros, o de todos nosotros, como si fuese un condominio, ¿no es cierto? O a nombre de alguno, de uno, dos, y nos darían un contrato, un documento por el cual esa propiedad nos pertenece en iguales condiciones, pero no podía tener registrado una sociedad, de hecho, una propiedad a nombre de ella, porque no tenía personería jurídica. Y fíjense en qué riesgo había. Nosotros teníamos un condominio y resulta que uno de nosotros, vamos a poner yo en este caso, tengo deudas personales. Entonces me iban y me tomaban el inmueble, embargaban el inmueble y hasta podía rematar la parte mía, la del condominio. Yo figuraba ahí, ¿no es cierto? O vamos a decir que ustedes, teniendo confianza, han dicho, bueno, que figure Erci, que figure Juan Pedro, ¿no? Entonces, resulta que el 50% me lo podían rematar. En cambio, ahora no. Ahora, aunque yo deba, ¿no es cierto?, ese dinero, ¿no es cierto?, la sociedad no van a poder rematarla porque el titular registral es el Junque S.A. y no es ERS ni tampoco Juan Pedro. Sería un condominio, no sería un condominio, sino la propiedad le pertenece a la sociedad. Tendría que ser una deuda social de la sociedad, el Junque, sociedad de la sección cuarta, para que recién se pueda atacar, ¿no es cierto?, a esa propiedad. Con relación a la prueba de la sociedad, se mantiene el mismo sistema anterior de la sociedad de hecho, es decir, la existencia de la sociedad puede acreditarse por cualquier medio de prueba. Es decir, que al momento de la sociedad, ¿se acuerdan que les dije que la sociedad de hecho recién aparecía y tenía validez entre los socios a partir de la disolución y liquidación? Es decir, que yo ahí, ¿no es cierto?, es donde yo podía probar por todos los medios que participaba de esa sociedad de hecho, con pruebas testimoniales, con pruebas periciales, con pruebas bancarias, informativas, con todo tipo de pruebas. ¿Tá? Aquí sucede lo mismo. Yo voy a poder probar, ¿no es cierto?, con mi participación societaria y la existencia de la sociedad por cualquier tipo de medio de prueba. La responsabilidad del socio ya lo hemos hablado. Y vamos a ir a lo que se llama la subsanación. ¿Qué es la subsanación? Les cuento que la sociedad de hecho, en la reforma del 22.1.23, en el año 83, se hace una reforma muy profunda de la ley, se crea el instituto dentro de las sociedades de hecho, que la vuelve un poco menos rígida, porque vos nacías sociedad de hecho y no tenías que morir como sociedad de hecho. En cambio, acá iban a poder regularizar la sociedad. Por ejemplo, yo podía pedirles y mandarle una carta de documento a usted si quiero regularizar la sociedad y cito a reunión social para tal día, el tipo de sociedad que propongo es la SRL y este es el contrato que pretendo poner a su consideración. Entonces yo podía cambiar el régimen de sociedad de hecho y pasarme a una sociedad regular. ¿Me explico? Podía hacerlo perfectamente y a la inversa. Si ustedes me pedían la división, porque otra de las cuestiones que tenía la sociedad de hecho es que como el contrato no tenía ningún valor ni entre las partes ni entre terceros, yo había firmado una sociedad con ustedes que íbamos a ser 10 años socios y al año se me ocurría desarmarla. Entonces les mandaba a ustedes una carta de documento diciendo que pedía una reunión social para hacer la liquidación de la sociedad.
disolver y liquidar la sociedad. Y si ustedes no me contestaban, pues me presentaba a la sociedad y pedía la liquidación judicial de la sociedad, que además era la única manera en que podía terminarse una sociedad de hecho. Porque para que tenga un fin la sociedad de hecho, como esta sociedad también, tenía que estar inscripta en el registro. Y esta sociedad hemos visto que no se ha inscrito en absoluto. Entonces, cuando se liquide, y disuelva y liquide, ahí va a caminar ya por una sociedad regular. ¿Ah? Aquí era no regular, ahora pasó a ser regular. ¿Y qué va a pasar? Que va a tener que nombrar primero la decisión de la disolución y después nombrar un liquidador que va a tener que inscribirse. Dentro de los 30 días va a tener que inscribirse y seguir el proceso liquidatorio de todas las sociedades hasta que se venda el último bien y se reparta entre los socios de acuerdo a la participación o se pague las deudas hasta donde alcance. En cambio acá les hace la posibilidad, ¿no es cierto?, de la subsanación. Y la subsanación es muy sencillo. Fíjense que usa la palabra subsanación, no usa la palabra regularización y no usa una palabra que en doctrina se discute, que sería la transformación. Porque si son de tipo societario, tendría que poderse transformar esta sociedad en otra sociedad, como una sociedad colectiva puede transformarse en sociedad anónima o una sociedad anónima puede transformarse en una sociedad colectiva, ¿no? Entonces, acá emplea el término subsanación. Se lo voy a leer porque es más el 25. En el caso de sociedades incluidas en esta sección, la omisión de requisitos esenciales, tipificantes o no tipificantes, la existencia de elementos incompatibles con el tipo elegido, o la omisión de cumplimiento de requisitos formales pueden subsanarse a iniciativa de la sociedad o de los socios, la sociedad o los socios, en cualquier tiempo durante el plazo de duración previsto en el contrato. Si hemos puesto 10 años, hasta los 10 años. Más de los 10 años ya no podría porque ya habría pasado el tiempo de validez de la sociedad. A falta de acuerdo unánime, nos reunimos los cuatro y resulta que no estamos de acuerdo todos, ¿no es cierto?, en la subsanación. Es decir, en solucionar los problemas del incumplimiento de requisitos esenciales, como el capital social, o como poner, ¿no es cierto?, el nombre o la calificación de la sociedad. A falta de acuerdo unánime de los socios, la subsanación puede ser ordenada judicialmente en procedimiento sumarísimo. En caso necesario, el juez puede suplir la falta del acuerdo sin imponer mayores responsabilidades a los socios que no lo consientan. Es decir que puede seguir la sociedad funcionando, ¿no es cierto?, porque esta sociedad también permite que sea una sociedad de un solo socio, ¿no es cierto?, y puedo seguir yo efectuando, y ustedes, socios disconformes, van a tener el derecho de receso dentro de los 10 días de quedar firme la decisión judicial en los términos del artículo 92. El término del artículo 92 refiere a la sociedad de personas, cómo se hace el derecho de receso. Ustedes saben que el derecho de receso dentro de las sociedades anónimas, que es aplicable a las otras sociedades, menos a las sociedades colectivas, ¿no es cierto?, o de personas o también de interés, va a aplicarse el artículo que está en el artículo 245, que significa que cada una de las partes, pagado todos los pasivos y todo lo demás, se va a llevar la parte correspondiente a su interés social, a la participación que tenía. Vamos a suponer que es una pizza, hacemos un balance, tiramos cuánto es lo que queda de ganancia y de aporte de capital, yo me lo voy a poder llevar. Y la sociedad va a seguir funcionando por disposición del juez, transformándose en uno de los tipos regulares de la sociedad y adecuándolo, por supuesto, a ese tipo. ¿Qué pasa entre los acreedores personales y los acreedores sociales? Por ejemplo, el Jun, que es sociedad anónima, tiene 1 millón de pesos, ¿no es cierto?, de deuda. Y yo, ERS, personal mío, personal no es de la sociedad, sino personal mío, tengo 3 millones. ¿Qué va a suceder? Con la sociedad de hecho, ¿no es cierto?, no había
eran todos responsables, y yo también era responsable, igual que los demás, ¿no es cierto?, en forma solidaria, ilimitada y directamente. Acá la ley va a decir, no señor, a los hechos de la relación con los terceros, la sociedad de la sección cuarta va a tener las mismas características que tienen las sociedades del tipo. Fíjense, dice, las relaciones entre los acreedores sociales y los acreedores particulares de los socios, aun en caso de quiebra, se juzgarán como si se tratara de una sociedad de los tipos previstos en el capítulo 2. Capítulo 2, ya le dije a la entrada, es el capítulo de las sociedades regulares, incluso con respecto a los bienes registrables. Es decir, que primero me van a tener que ejecutar, los socios van a tener prioridad sobre mi patrimonio, van a tener mis bienes personales y sobre los aportes y la utilidad de la sociedad van a tener prioridad, por supuesto, los bienes de la sociedad. Es decir, solamente van a tener prioridad para el cobro. ¿Por qué? Porque son deudas sociales, incluido con relación a los bienes inscritos a nombre de la sociedad. Puede caer en quiebra la sociedad y todo lo demás, y el juez va a tener que hacer dos masas. Va a tener que hacer la masa, ¿no es cierto?, de la sociedad, que está la masa, todo lo que está aportado, lo que falte aportar, más las utilidades que tiene. Y si yo caigo en quiebra, se hará otra masa, donde estarán mis otros bienes y lo que me quede de esta sociedad. Es decir, que igual que en cualquier sociedad. Yo soy socio de una sociedad anónima, ¿no es cierto?, cae en quiebra la sociedad, no me tocan mi patrimonio, salvo casos excepcionales que haya habido alguna interferencia mía o el caso que tenga responsabilidad como administrador. Pero si no, aquello. Y mis socios personales, el resto de mi patrimonio personal lo podrán atacar directamente, ¿no es cierto?, dentro de ellos. Y esto también es con respecto a los bienes registrables, porque el bien registrable titularmente no es ERS ni ninguno de ustedes tres que integran la sociedad de la sección cuarta, sino que lo va a hacer directamente, ¿no es cierto?, la sociedad va a ser la que figura. Ustedes van a pedir un informe de registro, el informe de registro les va a decir quién es la titular del inmueble en la calle Talcahuano 38, tercer piso B, le va a decir que la propiedad es la sociedad de la sección cuarta, denominada el Yunque, sociedad de la sección cuarta, con domicilio. Y o si le preguntan más, tendrá que decir en las participaciones distintas, las participaciones tanto por ciento de uno, tanto por ciento de otro y tanto por ciento de otro. Es decir, que la sociedad la han venido a revestir de una suerte de protección para que los socios que han negociado con la sociedad de la sección cuarta tenga cobertura aún en caso de quiebra y no se confunda con el patrimonio principal de la empresa, porque en el ejemplo que se los puse profesamente, resulta que la sociedad debe 1 millón de pesos. Si resulta que a esa sociedad le suma los 4 millones que debo yo, estaría muerta la sociedad. No era así. Y no es así, ¿por qué? Porque son dos personas distintas. Una es la sociedad y otro soy yo. Y todos ustedes también tienen su propia persona, la característica de ser una persona con facultades a contraer obligaciones, ¿no es cierto? Y entonces van a responder a los socios particulares con los bienes que no estén comprometidos y que no sean propios de esa sociedad. Si hay excedente en la sociedad, sí, ahí los acreedores podrán cobrarse porque ya uno, ¿no es cierto?, es de esto. ¿Por qué le llamamos residual y por qué simple sociedad? Simple sociedad porque lo que ya hemos dicho. Hemos dicho que es una sociedad que puede, por la autonomía de la voluntad de los socios, poner la administración como tenga ganas, poner el nombre como tenga ganas, nada más que tiene obligación de poner sociedad a la sección cuarta, pero no puede tener una razón social, que ustedes saben que razón social es cuando va el nombre de uno, algunos, de todos los socios, y el nombre de fantasía va a ser el Yunque Sociedad Anónima, ¿no?, que va a ser una denominación social, como se llama técnicamente. El gobierno ya hemos visto, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa, también hemos visto qué es lo que pasa en la representación,
Y hemos visto también lo que pasa en la fiscalización de acuerdo a mi criterio, el hecho de que pueden poner sindicatura o poner un consejo de vigilancia o pueden poner unos terceros que hagan o pueden pedir balances anuales o pueden pedir, ¿no es cierto?, que se haga directamente, ¿no es cierto?, unos estudios propios sobre algunos puntos o sobre todos los puntos, haciendo una auditoría general de la sociedad. Es decir que por eso decimos que es una sociedad simple. No tiene ni publicación. La publicación tiene por objetivo que se dé por conocido a todos, a todo el mundo, que se dé conocida la existencia de la sociedad y sus cláusulas. No tiene obligación de publicar edictos, ni tiene obligación de inscripción registral. Es decir, no tiene que ir a la IGJ, inscribirse ni nada. Ella funciona directamente, ¿no es cierto?, como una sociedad de la sección cuarta, ¿no es cierto?, de la manera en que hemos hecho esta reseña. ¿Y por qué decimos que es residual? Porque van a ir a converger a esa sociedad todas las sociedades que decaigan de tal tipicidad por cualquier razón o que no logren adquirir tipicidad o que sean nulas. Todas las sociedades nulas, inclusive las sociedades civiles, han desaparecido y han venido a conformar, ¿no es cierto?, esta sección cuarta de la sociedad. Por eso le llamamos residuales. Las tres únicas que la sociedad le va a dar un destino diferente es a la sociedad de capital e industria, a la sociedad en comandita simple y a la sociedad en comandita por acciones, cuando decaiga la pluralidad de acreedores, de socios necesarios. Todos los socios, toda sociedad tiene que tener por lo menos 2 socios en las sociedades regulares, salvo la SAU. La SAU, la Sociedad Anónima Unipersonal, de la cual creo que también ya hemos hablado. Y entonces estas tres, la ley dice, en el artículo 94 bis, sí, 94 bis, dice, ¿no es cierto?, que de la ley 19550, que estas sociedades, cuando decaigan en sociedad de un solo socio, por las razones que fueran, porque yo le compré la parte a mi socio, porque yo la heredé, es decir, yo era socio con mi padre, ¿no es cierto?, en un 50% cada uno, y resulta que mi padre muere y el único heredero soy yo, quedaría yo como único heredero. Tengo 3 meses, ya lo saben ustedes, lo hemos dicho hace un rato. ¿Para qué? Para volver a conformar una sociedad plural de 2 socios. Tengo que traer a alguien. Si pasan los 3 meses, la ley dice acá que se convierte de pleno derecho en SAU, en sociedad unipersonal. ¿Saben por qué es eso? Porque estos 3 tipos de sociedades tienen 2 socios, 2 calidades de socio. Recuerden, tal vez ustedes lo han visto porque lo hemos hablado cuando hablamos de la responsabilidad. Hemos visto, ¿no es cierto?, que la sociedad de capital e industria tiene un socio capitalista, ¿no es cierto?, y tiene el socio industrial. Son dos características fundamentales de 2 socios. Entonces se pierde la calidad de uno de los socios y no les exige decirte, dice, señor, si usted 3 meses la hace bien, pero si usted no la hace de pleno derecho, pasa a ser una SAU. ¿Por qué? Pues una sociedad de un solo socio. Podría haberlo dicho como lo ha dejado las otras sociedades, que vayan a la sección cuarta, que al final yo creo que termina ahí por lo que les voy a decir al final. La otra es la sociedad en comandita simple. La sociedad en comandita simple, como ustedes saben, tiene 2 tipos de socios, el socio comanditado y el socio comanditario, que son calidades de socios que no pueden confundirse. ¿Por qué? Porque tienen distintas responsabilidades. El socio comanditado responde con todo su patrimonio como el socio colectivo de la sociedad colectiva, mientras que el socio comanditario va a responder con lo aportado y prometido aportar, lo que también va a pasar en general, porque lo importante es que tengan estos 3 conceptos que le digo. Es decir, estas 3 sociedades, sociedad en comandita, sociedad de capital e industria, sociedad en comandita simple y sociedad en comandita por acciones,
al tener dos socios de distinta categoría de socios, cuando se pierde la condición de ser plural, es decir, tener las dos calidades de socio, entonces se convierte directamente y de pleno derecho en la SAU. La sociedad anónima unipersonal requiere una cantidad de requisitos. Uno de ellos tiene un capital determinado que se integra, ¿no es cierto?, en el mismo momento de la Constitución. Pero además también tiene una obligación de tener sindicatura. Y eso no puede hacerse de pleno derecho. A mí, yo tengo la sociedad, se convierte en una, me dicen que tengo que convertir en una SAU, tengo que ir a hacer una serie de trámites, la Inspección General de Justicia me va a pedir esto, me va a pedir lo otro, ¿no?, para convertirme en una sociedad anónima unipersonal. Y si yo me quedo con los brazos cruzados, creo yo, ¿no es cierto?, de que esa sociedad, pasado el tiempo, de los 3 meses expresados, y pasado un tiempo en que yo no hago, aunque me intime la Inspección de Personas Jurídicas, mi señor designe síndico, haga esto, no lo hago, voy a caer dentro, ¿no es cierto?, de la sociedad de la sección cuarta, que también por eso se llama residual, porque van a ir a caer todas dentro de esta sociedad y con esta legislación que nosotros hemos venido viendo hasta ahora. Bueno, no se me ocurre decirles nada más. Ya les he dado los... tienen en el libro del doctor Vítolo, tienen para aquellos que lo tengan, el doctor Vítolo, y si no, busquen directamente, los que quieran ampliar, en Sociedad de la sección cuarta, que hay muchos artículos al respecto, ¿va? Bueno, señores, buenas noches y bueno, lástima que no me pueden preguntar, pero sí lo pueden hacer a través de mi mail, que lo tienen ya se los he dado, y el que tenga el WhatsApp también lo puede hacer por el WhatsApp, que yo les voy a contestar todas las preguntas. Buenas noches y hasta la próxima.